¿Se puede vivir de un plazo fijo en Argentina en el 2023? Pareciera que todas las semanas sale una nueva nota periodística tratando de responder exactamente esta misma pregunta. Y no solo eso, sino que cada vez que el Banco Central decide subir la tasa de interés, más gente aparece preguntando en las redes sociales. Y a pesar de que está lleno de información en internet al respecto, pareciera que no es suficiente, porque todos los días sigo viendo esta misma pregunta y mucha gente termina cayendo en esto. Entonces, para responderles corto y rápido, no se puede, no al menos de una forma confiable. Y en este video voy a explicarles exactamente por qué. Bueno, primero empezamos por hablar exactamente de qué es un plazo fijo y cómo funciona, ¿no? Y citando al Banco Nación, un plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimiento sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo. Y ahora en breve vamos a hablar sobre mi opinión al respecto de los riesgos, pero primero me gustaría hablarles exactamente de cómo funciona, ¿no? Porque acá nos dicen muy poco, solo que podemos generar plata, pero nos dicen exactamente cómo, ¿no? Y bueno, en principio lo que hacemos cuando hacemos un plazo fijo es prestarle nuestra plata al banco, ¿no? Y a cambio el banco tiene la oportunidad y la posibilidad de usar ese dinero para invertirlo en otros lugares. Históricamente, ¿cómo invertía nuestro dinero? Lo usaba para dar créditos, lo usaba para dar préstamos, lo usaba para hacer otro tipo de inversiones o quizá alguna operación diaria que necesitaran hacer. Ellos generaban intereses a partir de eso y al final del mes se quedaban con una parte y nos devolvían otra, ¿no? Pero eso ya no es más lo que está sucediendo. ¿Por qué no sucede más eso? Porque la economía está tan destrozada que la oportunidad de dar créditos o dar préstamos prácticamente desapareció. Hoy por hoy llegamos a la situación tan lamentable de donde la gente muchas veces trata de sacar un crédito para pagar el alquiler o mismo para pagar carne en cuotas por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo hoy el banco cuando nosotros le prestamos nuestra plata? Se da vuelta y se la presta directamente al Banco Central. ¿Y el Banco Central qué hace? Agarra esa plata, por ejemplo 100 pesos que nosotros invirtamos, y para el fin del mes nos devuelve esos 100 pesos y se endeuda y crea 10 pesos más. Básicamente emite 10 pesos más, por ejemplo, ¿no? Entonces nos paga para fin de mes, por ejemplo, 110 pesos. Esos 100 pesos que invertimos más los 10 de intereses. Como se darán cuenta, en todo este proceso no hubo ningún tipo de creación de valor, no hubo ningún tipo de actividad económica, no hubo una verdadera aumento de demanda de dinero. Pareciera que fue absurdo porque literalmente el dinero se creó del aire. Y efectivamente es lo que está sucediendo. Y si es tan absurdo, ¿por qué el Banco Central decidiría hacer algo así, no? Y bueno, la realidad es que actualmente la economía está tan destrozada y la inflación está tan elevada que muchas veces lo que le sucede a la gente es que la plata quema. Cuando uno cobra la plata no la quiere tener en la mano, ¿no? Lo primero que hacemos es tratar de ver de gastarla o, por ejemplo, si queremos ahorrar, no, el peso no, compramos dólares. Y obviamente, como la plata quema y se mueve muy rápido, esto hace que haya mucha demanda de productos de cualquier tipo, como uno de esos productos obviamente es el dólar, y que lleve un aumento de los precios. Y todos sabemos que si los precios suben, aumenta la inflación. Entonces, ¿qué hace el Estado para tratar de regular esa inflación? Bueno, apaga el fuego con más fuego y decide tratar de retirar esos pesos de circulación, y para tratar de retirarlos de circulación le ofrece a la gente una opción de inversión que parezca atractiva o interesante o que pueda llegar a ser quizá en algún momento redituable. Y ahí es como surge la oportunidad esta del plazo fijo, donde uno invierte su dinero y el Banco Central emite dinero simplemente para pagarle. Pero obviamente, como sabemos o como se pueden imaginar, esto solo va a empeorar el problema. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando estamos haciendo una inversión tenemos que entender exactamente qué es lo que pasa detrás de esa inversión para también saber si efectivamente la inversión tiene algún tipo de valor o de seriedad, si verdaderamente estamos recibiendo un dinero que por ahí nos pueda llegar a resultar útil en el futuro, ¿sí? Y bueno, como se pueden imaginar, esto simplemente lo único que hace es empeorar la situación a lo largo del tiempo. De hecho, la tasa de interés lo único que ha hecho en los últimos años es subir constantemente y rara vez le ha podido ganar el dólar a lo largo del tiempo, porque, bueno, obviamente estamos tratando de apagar el fuego con fuego, como les dije previamente, y emitir sin una verdadera creación de valor a lo largo de esa cadena de emisión no tiene ningún sentido, es completamente absurdo. Pero bueno, son medidas cortoplacistas que se toman en Argentina. Bien, volvamos al plazo fijo como una herramienta de inversión de la cual nosotros podríamos generar intereses y vivir de esos intereses, ¿sí? Y porque obviamente esto es una pésima idea. Y para que entendamos por qué es una pésima idea, lo primero que tenemos que entender es el retorno real de una inversión. ¿Qué es el retorno real de una inversión? Es el retorno descontando la inflación que tuvimos en el periodo. Si, por ejemplo, yo
tuve un retorno del 20% en un año y la inflación fue del 10%, mi ganancia, que estuvo por encima de la inflación, fueron 10%, ¿sí? Porque le descontamos al 20% el 10% de la inflación. Bueno, cuando nosotros tratamos de hacer esa cuenta y hacemos esa cuenta para la inflación argentina y para el retorno esperado de un plazo fijo, nos dan los siguientes números. Primero, tomemos en cuenta la inflación que tuvimos de abril, que fue del 8.4%, ¿sí? Que anualizada nos da un 163% de inflación, ¿sí? Y el plazo fijo hoy por hoy, cuando paga anualmente, ¿sí? Y nosotros no volvemos a invertir esos intereses, o sea, no reinvertimos la plata que generamos, hoy un plazo fijo está pagando 97%. Eso significa que si nosotros hacemos una inversión en un plazo fijo actualmente, con la inflación esperada que podemos llegar a tener, que posiblemente ronde cerca del 163%, nuestra inversión valdría menos 66%. Es decir, que si nosotros pretendiéramos vivir de nuestro plazo fijo, tendríamos para final de año un tercio de la plata que invertimos a principio de año. Quizá no parezca así porque tenemos tanta inflación y obviamente los números por ahí en la cuenta bancaria los veamos crecer, pero la realidad es que si bien ese número obviamente creció, la plata no vale y no va a valer lo mismo y no va a tener ese mismo poder de compra, ¿sí? Y de hecho, supongamos que no decidiéramos vivir de esos intereses, ¿no? Y por el contrario, decidiéramos reinvertir todos esos intereses para fin de año ver qué retorno esperado tendríamos. Bueno, actualmente, como están los cálculos más o menos hechos, un plazo fijo con el dinero reinvertido nos estaría pagando menos 10% de retorno anual. Eso significa que la inversión sería obviamente no redituable, menos del 10%, hubiéramos perdido plata aún así. Entonces, lo único que estuvo sucediendo durante todo ese periodo que uno pretendió vivir de los intereses es simplemente gastar nuestros ahorros. Parece que no, porque nos pagan plata a fin de mes, pero esa plata no vale lo que tiene que valer. Entonces, obviamente, se erosiona y consumimos nuestros ahorros. La única forma de la que un plazo fijo podría llegar a ser una inversión redituable sería si la inflación fuera a bajar, la tasa de interés se mantuviera alta, nosotros decidiéramos reinvertir constantemente los intereses generados, o sea, no viviríamos de ese plazo fijo, ¿sí? Y a fin de mes, a fin de año, quizá sí tendríamos, ¿no? Obviamente, una plata que nosotros generamos, pero estaría muy lejos de ser la cantidad de plata necesaria para poder vivir de ese monto, ¿sí? Y obviamente sería una especulación enorme, estaríamos especulando, no estaríamos haciendo una inversión segura como muchas veces por ahí nos hacen creer que es lo que es el plazo fijo. Y no solo no es redituable, sino que en el contexto actual, a mi criterio, tampoco es muy seguro. En el año 89, cuando estalló la hiper, producto obviamente de un déficit enorme, un gasto descontrolado del Estado por encima de sus ingresos, y no solo eso, sino de una emisión monetaria descontrolada, el gobierno tomó una decisión sobre los plazos fijos para tratar de controlar la inflación. ¿Y qué hicieron básicamente? Bueno, decidieron confiscar todos los depósitos del plazo fijo y a cambio devolver a la gente un bono que cotizara libremente en el mercado, como si fuera una especie de inversión en el mercado bursátil, en la bolsa, ¿sí? Que para cuando se lo entregaron a la gente llegó a valer un 25% de su valor original. O sea que la gente de un día para el otro no solo le confiscaron los ahorros, sino que perdieron el 75% del dinero que tenían invertido. Esto obviamente produjo una recesión enorme, sí controló la inflación, pero produjo una recesión enorme, y a pesar de que mucha gente decidió hacer un juicio al Estado por obviamente esta confiscación del dinero que tuvieron de sus ahorros, el Estado falló favorablemente a favor del Estado y de la decisión debido al contexto económico que consideraron que fue una decisión acertada. Y obviamente en ese contexto mucha gente perdió mucho dinero. Así que si bien pueden decirte que el plazo fijo es una inversión de bajo riesgo, yo lo pensaría 2 veces antes de hacer una inversión que me lleve potencialmente a perder más de 2/3 del dinero invertido y que no solo eso, sino que me exponga a perder prácticamente la totalidad de todo mi dinero invertido. En especial porque hay mucha gente que por ahí recibe una herencia, vende la casa, cobra una indemnización o por ahí vende el auto incluso para tratar de hacer este tipo de inversiones que obviamente están destinadas al fracaso. Así que bueno, nada. No me malentiendan, obviamente el plazo fijo es una inversión, no es ni buena ni mala, porque por ahí mucha gente me escuche y esté familiarizada con el mundo de las inversiones y me diga, pero el plazo fijo a veces le gana, a veces le pierde. Sí, yo no estoy hablando de eso en este video. El plazo fijo no es ni bueno ni malo, es
Y es una inversión que puede o no ser redituable, depende de la especulación y el grado de riesgo que uno esté dispuesto a asumir. Pero cuando uno habla de tomar una decisión de inversión que vaya a derivar en su capacidad de poder vivir de esa inversión, me parece que es muy importante pegarle una segunda ojeada y verdaderamente reflexionar sobre los riesgos y las posibilidades de poder vivir de esa inversión, ¿no? Así que bueno, espero que les haya resultado este video muy útil y bueno, nos vemos en el próximo.